Bienvenido a una parte más de esta serie de videos donde pretendemos aprender un poco sobre Blazor, sobre cómo trabajarlo con base de datos, cómo llevarlo a integración con un proyecto con IoT. Entonces, en este video vamos a ver cómo conectar mi aplicación de Blazor hacia la base de datos. En el video anterior, en el video pasado, vimos cómo crear una nueva imagen de base de datos que se ejecuta a través de Docker, cómo la conectamos con Visual Studio y cómo la conectamos con el Azure Data Studio. Bien, entonces para este video vamos a trabajar con esto, un proyecto de Blazor en el cual vamos a crear un botón para probar la conexión a la base de datos y que cuando demos clic nos pueda decir si la conexión es exitosa o, en su defecto, si Docker está con el proceso detenido, nos indique en ese caso que pues la conexión es errónea, que tenemos algún problema de conexión, ya sea por los datos que integramos o porque justamente el servidor está detenido. Si te digas, lo vemos en tiempo real, apenas está encontrando el error de la conexión. Si reejecuto mi servidor de Docker, vemos que ya está otra vez en ejecución y damos clic en probar conexión, es posible que siga marcando ese error de conexión porque aún no levanta todos los servicios necesarios, porque todavía no se actualiza la conexión, la conectividad, y pues vemos que al final ya existe otra vez la conexión exitosa. Bien, entonces vamos adelante. Vamos a empezar con este video y te voy a ir mostrando todas las partes que trabajan, que interfieren. Vamos a crear alguna serie de carpetas, algunos archivos, vamos a modificar muchos otros más, pero tú tranqui, lo vamos viendo. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro proyecto, con nuestros archivos, y lo primero que vamos a hacer es cargar en la paquetería o agregar el paquete de NuGet para poder utilizar las bases de datos de Microsoft. Para eso pues hacemos clic secundario sobre nuestro proyecto y vamos a NuGet Packages o a los paquetes de NuGet. En Browse vamos a buscar el Microsoft.Data Client. Este lo vamos a agregar en la parte de aquí abajo donde viene pues el icono de descarga, clic, y pues automáticamente se va a integrar. Ahora, la recomendación es que este paquete le apliquemos una actualización o un downgrade para la versión 6.0.1. Esta de momento he comprobado que es la que menos problemas tiende a generar. ¿Okay? Posteriormente pues seguramente habrá un video con alguna actualización para mantener seguridad y pues vamos a ver qué pasa. Posteriormente a generar el NuGet o cargar el paquete de NuGet, vamos a crear una carpeta con un nuevo directorio. Vamos a agregar en Add New Folder. El folder se llamará Data y el archivo interno pues se llamará Data Services o servicios de base de datos. Database services.cs. ¿Okay? No lo tolera. Vamos a generar únicamente entonces la carpeta con data y posteriormente dentro de la carpeta pues vamos a agregar el nuevo archivo que es database service mayúscula .cs. ¿Okay? Entonces de momento eso vamos a crear ahí y vamos con los siguientes pasos. Vamos a ir al archivo program.cs que tenemos aquí y en la parte de los usings vamos a agregar una serie de líneas, algunos comandos extra.
El primero va a ser el using, el nombre del proyecto y la carpeta data. Bien, a esa parte básicamente es todo lo que vamos a agregar en ese punto. Más abajo, después del primer boiler, el primer constructor, vamos a agregar un comando pues para indicar que ahí se va a registrar el servicio de base de datos, y dentro de pues la línea boiler.services o servicios .add singleton y la base de datos o el database service con paréntesis y termina. Ok, entonces hasta este punto terminamos con este archivo. El siguiente va a ser modificar propiamente el archivo del database service, y esta parte vamos a hacer primero una modificación. Este AppData lo vamos a cambiar para que se ejecute mediante llaves, y posteriormente vamos a modificar o a mover esta parte del código para que quede dentro de las llaves. Esto para poder indexarlo, que no se nos pierda, que no tengamos algún problema después al revisar la información que tenemos que buscar. ¿Ok? Entonces, antes del namespace vamos a agregar una serie de usings. Vamos a escribir using Microsoft punto extensions punto configuration. Bien, entonces terminamos aquí punto y coma. El siguiente es using igual Microsoft punto, y en este caso lo vamos a poner como data.sql client. El último using a la carpeta de base de datos, la system.data. ¿Okay? Entonces hasta este punto llegamos ya correctamente con esta función, y nos vamos a ir dentro de la clase del data service, esta que está aquí. Tenemos private class y viene public, simplemente la cambiamos a privada para que quede justo como debería o como está digamos la documentación oficial. Entonces private class al database service, que es este, y dentro de sus llaves pues obviamente vamos a generar el resto del código. Primero vamos a crear un private read only string que se llame connection string, y lo necesitábamos hasta aquí. Todo esto demás vamos a ir omitiéndolo por ahora porque pues no sabemos bien de momento si es el código correcto. Entonces vamos a escribirla completa. Al connection string y terminamos con esa línea, ¿sí? Lo copiamos así, pretendiendo pues generar la menor cantidad de errores posibles hacia futuro. Lo siguiente es crear una nueva clase, que será pública. La llamaremos database service, servicio de base de datos, y vamos a aprovechar ese if configuration. Igual entre paréntesis llevaría la parte del iConfiguration hacia configuración. Esta todavía no sabemos si la vamos a necesitar, pero venimos a esa parte donde tenemos el public database service y configuration. Dentro de las llaves que acaba de generar esta llave privada es donde vamos a escribir la siguiente línea, y debería decir
algo como guión bajo connection string, que es igual a configuration punto get connection string y entre paréntesis el default connection, y aquí vamos a agregar los símbolos de interrogación y vamos a agregar la parte que diga string punto empty. Ok, entonces hasta esta parte vamos bien. Código que estamos generando. En el default connection y con el empty. Ok, bien hasta esa parte. Ahora, después de esto, vamos a generar o a buscar un if. Vamos a hacer if al string punto is null or white space, okay, para que compruebe si está vacío, si tiene campo sin nada, hacia la guión bajo connection string. Cerramos doble paréntesis y abrimos llaves, en este caso del if. Aquí pues vamos a poner un throw new invalid operation exception, justo como lo marca, y pues dentro de vamos a generar el texto de que pues, la cadena de conexión no puede estar vacía, que hay que asegurarnos que el default connection pues, funciona para los méritos que necesitamos. Después del throw vamos a cerrar ese par de llaves para regresar al ámbito de pues la clase pública donde podemos generar más opciones. Dentro de esto pues vamos a generar un public. En este caso ya va a ser async task y vamos a mandarlo hacia un booleano. Terminamos esa parte ahí y vamos a agregar un can connect async. ¿Okay? Dentro pues vamos a encontrar un try que en este caso debe llevar la línea await using var connection hacia un new SQL connection y entre paréntesis el connection string. La siguiente línea, por lo tanto, viene siendo await connection y en este caso vamos a utilizar la OpenAsync para después hacer un return de la conexión o del estado de la conexión y vamos a hacer un connection state open. ¿Okay? Justo la línea que nos propuso. En el catch vamos a quitar las excepciones, no es necesaria aquí, y el return pues vamos a dejarlo como lo propone, como falso. Okay, entonces es todo lo que tenemos que comprobar en este archivo de conexión, en esta parte del archivo, y vamos a continuar directamente entonces hacia el archivo de app settings, este que está aquí. Después de este asterisco vamos a agregar una coma y vamos a continuar. En este caso vamos a agregar justo la connection strings que nos propone con el default connection. Dentro de estas comillas es donde vamos a agregar toda la función para nuestra cadena de conexión.
y si te fijas ya empieza a proponerlo. Entonces data, en lugar de eso vamos a usar server, que es igual localhost, los puntos, nos solicita un database, es igual, en este caso comprobamos, se llama test simple, los puntos, ahora nos pide el user ID, en este caso pues sigue siendo el SA, y después nos pide el password. Sustituye este punto y coma, y el password justamente pues es el que tenemos en el archivo con el que creamos, o más bien la línea de comando con la que creamos la imagen del servidor o la imagen en Docker. Ok, entonces yo traigo esta parte, me toca sustituir el your password por mi contraseña, respetando el punto y coma, y vamos a agregar al final, después de ese punto y coma, la sentencia trust server certificate, o confiar en el certificado del servidor. ¿Okay? Entonces, por esta parte es todo lo que vamos a agregar, bastante simple, y nos quedaría o necesitamos ir a la parte donde tenemos el archivo home. En este caso es donde lo voy a presentar en este proyecto. Tú puedes hacerlo donde sea que se necesite. Para mi caso, pues directamente sobre home. Y en este caso vamos a parte superior y vamos a agregar varios using. El primero va a mandar llamar, obviamente, al dbData, a la carpeta data donde tenemos nuestro proyecto. Vamos a hacer un par de inyecciones y vamos a poner el database service con servicio, tal cual nos lo propone. El otro inject lo vamos a mandar llamar, o lo vamos a ejecutar sobre el IJS runtime con JS. ¿Okay? Entonces, de momento, todo lo que vamos a agregar aquí en la parte superior, para después en el botón vamos a agregar la etiqueta del botón y nos propone un class primary, botón de botón con la primary, viene con el on click, este viene como a test database, ya está propuesto, y pues vamos a poder aprovecharlo como viene aquí. ¿Okay? En este caso pues nos funciona, porque después vamos a agregar el arroba para crear un código de Sharp dentro de Blazor. Y entre llaves pues vamos a agregar las funciones que necesitamos. Empezamos creando un private. En este caso va a ser con el mismo async. Private async. Vamos a delegarle una tarea, task, y pues lo vamos a nombrar como el test database, tal cual viene por aquí propuesto. ¿Okay? Entonces, dentro de sus llaves, pues el try catch no es algo que necesitemos, al menos no de momento. Puede llevarlo, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, ya estando en el test así, vamos a generar un booleano como ok, que sea igual a el await del database service con el can connect. Ok,
Entonces, de esta forma no nos complace la sentencia, no complace la necesidad. Entonces vamos a agregar un database. Este lo voy a modificar para que nada más nos diga como db service y tratar de no confundirlos. Es el db service punto can connection async. ¿Okay? Entonces en esta parte vamos a manejarlo así y funciona. Después vamos a crear un string con el mensaje que nos va a decir que si el mensaje es ok, va a ser una conexión exitosa, o de lo contrario pues una conexión fallida. Entonces de momento nos sirve esto muy bien, vamos a dejarlo así, y después deberíamos agregar una línea que diga await js.invoke void async, justo lo que viene aquí, el invoke void async, sea un alert y un mensaje. ¿Ok? Entonces nos conviene esta línea, trabajamos un poquito menos y debería funcionar correctamente. ¿Ok? Entonces a este punto prácticamente hemos terminado con la configuración. Revisamos el par de llaves que quedan al final y guardamos esto. Ahora, ¿qué nos corresponde? ¿Qué falta? Tratar de ejecutar el código, tratar de ver qué está pasando, y en caso de que suceda algún error, pues buscar algún tipo de solución. Entonces ejecutamos el programa. Y comprobamos que funcione. ¿Okay? En este caso vemos que no está haciendo nada cuando damos clic al botón. Esto es porque nuestra aplicación está trabajando únicamente a modo de servidor y no le está renderizando, no está generando la parte de código para que pueda utilizarse digamos sobre muchos otros aspectos. Para modificar esto vamos a ir en este caso a buscar un archivo que se llama app.razor y pues revisamos por niveles que va a estar bastante bien oculto, porque pues no es algo que debamos modificar a placer. ¿Okay? Entonces no vamos a encontrarlo de esta forma. Viene aquí la app.razor y vamos a revisar dos líneas o a buscar dos líneas. Ambas, o más bien la primera, dice head outlet, que viene siendo esta, y a esta le vamos a agregar @render mode, que es igual, entre comillas, a interactive, lleva la I mayúscula, server. ¿Okay? Ahora esta misma línea la vamos a copiar de aquí y se la vamos a poner en routes, esta de aquí abajo. ¿Okay? Entonces, agregando esas dos render service o como servidores interactivos, actualizamos esta y venimos a probar este suceso y es que ya estamos teniendo algún tipo de respuesta. ¿Okay? En este caso pues no es viable, no lo está ejecutando porque pues necesita un reinicio o volver a ejecutar el código completo. Reejecutamos el proyecto y si en este caso era lo que faltaba, pues vamos a obtener una respuesta por parte del botón. Ahora conexión completa, conexión funcional, y es todo lo que tenemos que hacer en este punto para verificar la conexión hacia nuestra base de datos. Posteriormente, ya con estos pasos, solo nos toca generar los nuevos scripts
las nuevas secuencias de consola, los nuevos queries para la base de datos. ¿Okay? Entonces, por el momento es todo lo que vamos a hacer. Nos quedamos con este botón funcionando y nos vemos en el próximo video para tratar de generar consultas que inserten, consultas que consulten, vaya la redundancia, y todo ese tipo de consultas que vamos a tener que manejar en un sistema donde aprovechamos bases de datos. Hasta la próxima.